Bienvenidos a su canal Navegando por mi extraña Biblia. Soy Irán, su anfitrión. Espero que estén disfrutando de esta serie de videos acerca de la hueste celestial. Ya concluimos con los videos acerca del ángel del Señor y ya hemos descubierto cómo el mismo también es descrito como el ángel exterminador y el jefe del ejército del Señor. Todos esos comentarios y cómo llegamos a a esa conclusión que es la misma figura, pues vean los videos anteriores porque es bajo el tema de los ángeles importantes mencionados en la Biblia hebrea, el Viejo Testamento. Para este video nos vamos a mover sobre el tema de Gabriel, Miguel y el príncipe de los ejércitos o el jefe de los ejércitos. De esa manera es como vamos a ver cómo Gabriel y Miguel pues se estarían discutiendo mejor juntos, porque sus apariciones se encuentran en los mismos capítulos del libro de Daniel. Junto con estos dos aparece el príncipe de los ejércitos, el jefe de los ejércitos, dependiendo de la traducción bíblica que utilice. Y esta figura última no es identificada como tal. Gabriel y Miguel son dos ángeles solitarios mencionados por su nombre en la Biblia. Y cabe mencionar estas observaciones con respecto al canon protestante. Rafael se menciona en el libro de Tobit, específicamente en Tobit capítulo 12, versículos 11 al 15, como uno de los 7 ángeles que pueden estar cerca de la gloria de Dios. Así que Miguel y Gabriel son bien conocidos como arcángeles, aunque ese término no se usa en el Antiguo Testamento, y solo Miguel se llama así en el Nuevo Testamento, en Judas 9. Así que espero que estén listos para este estudio, tomen lápiz y papel y vamos a dar comienzo a nuestro estudio bíblico. Nos movemos aquí a lo que sería Daniel 8. ¿Por qué? Porque en el libro de Daniel la aparición de Gabriel le precede a la de Miguel. Les recomiendo que le den pausa al video, lean todos estos versículos del primer capítulo de Daniel, versículos del 1 al 14, porque para efectos de no extenderme mucho, solamente me limitaré a hacer unos señalamientos del mismo. Así que tienen 5 segundos para leer, si no le han dado pausa, antes de yo comenzar a comentar al respecto. ¿Ya lo hicieron? Muy bien. Pues cabe entonces hacer una serie de comentarios, porque Daniel comienza con la visión del profeta del carnero y el macho cabrillo. Después de vencer al carnero, se rompe el gran cuerno del macho cabrillo y de ese cuerno brotaron 4 cuernos. Eso lo vemos en el versículo 8. Uno de esos cuernos salió un cuerno pequeño que creció alto y elevado hacia el cielo, donde arrojó al suelo algunos de los ejércitos celestiales. También esto es lo que vimos en los versículos 9 al 10. Pero en el versículo 11 leemos que este cuerno pequeño, ¿no?, dice algo en particular. Este cuerno pequeño, al principio, extiende su poder hacia el sur y hacia el este y también hacia nuestra hermosa tierra, dice el profeta. Y creció hasta alcanzar al ejército de los cielos. Derribó algunas estrellas y las pisoteó, y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos. Esta frase que, que vemos aquí en el capítulo 8, versículo 11, jefe del ejército de los cielos, es la misma que encontramos cuando, y se la voy a mostrar aquí, la estudiamos en Josué capítulo 5, versículo 14, cuando es la frase que vimos como zar para jefe, la vemos también como comandante en Josué, capítulo 5, versículo 14.
Y la misma palabra para ejército se utiliza en el original, entonces como tar, zapá. Así que, como esta frase es la misma en hebreo, pero tanto para jefe de ejército como comandante del ejército, es importante entonces que este elemento volveremos a él cuando estemos discutiendo la identidad entonces del jefe del ejército de los cielos. Volvamos entonces aquí al capítulo 8. Nos moveremos ahora a una figura que es descrita aquí, a mitad del capítulo 8, cuando los, los versículos del 15 al 26, tenemos un varón que viene a ayudar a Daniel a comprender la visión. Versículos 15 al 17 dice, mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, de repente apareció ante mí alguien de apariencia humana. Escuché entonces una voz que desde el río Ulai gritaba, Gabriel, dile a este hombre lo que significa la visión. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me sentía aterrorizado y caí de rodillas. Pero él me dijo, tome en cuenta, criatura humana, que la visión tiene que ver con la hora final. Esta descripción de esta ayuda va a ser el enfoque de lo que estaré trayendo para este video, porque su redacción nos llevará a volver a las frases que vimos sobre el jefe del ejército que, que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque el hombre que Daniel ve resulta ser el ángel Gabriel. Es alguien que está percibiendo dentro de su visión. Pero cabe también señalar que escucha la voz de otro hombre. Y no se puede unir la apariencia humana con la voz porque se refiere a Gabriel en tercera persona. Es algo que destacar. Y más aún, ¿por qué? Porque los distingue de una manera y esta voz le está dando una orden. Así que, teniendo en cuenta de que no son la misma figura, sino que son dos aquí mencionados, hay un hombre invisible que es superior a Gabriel porque él lo manda. Y Gabriel se le aparece nuevamente a Daniel para interpretar una visión posterior. Esto lo vemos en Daniel 9, aquí, del 20 al 23, que dice, yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo de Israel y le expliqué en favor de su santo monte. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente aclaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. Así que vemos cómo parte entonces de la misión de este ser es traer interpretación en más de una ocasión. Eso es parte de los roles que hemos visto que tienen los ángeles, que es traer mensajes y ahora el elemento que vimos anteriormente como reveladores de cosas sobrenaturales de parte de Dios. Eso lo vimos dentro de nuestro discurso sobre los temas de las funciones de la hueste celestial. Aquí lo vimos en más detalle. Ahora, cabe señalar, nos vamos a mover al capítulo 10 de Daniel, porque el profeta una vez más ve una visión que involucra a un glorioso hombre vestido de lino. La misma, le estaré leyendo el versículo del 4 al 6 que dice, el día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino con un cinturón del oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran dos antorchas encendidas y sus brazos y piernas
parecían de oro, digo, parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. También les recomendaría que lean los versículos aquí de Daniel 10, del 9 al 21. Los dejaré aquí reseñados porque quiero discutir una serie de cosas, ah, pero le voy a dar 5 segundos para que lo lean si no le han dado pausa y continuar con nuestro estudio. Muy bien, aquí es importante tener en cuenta varias cosas sobre este intercambio. Primero, este hombre no se identifica como Gabriel. En segundo lugar, el hombre que hablaba se opuso al príncipe de Persia y Grecia. Es algo que vemos en el versículo 13. Sí. Tercero, el hombre no solo es distinto de Gabriel, él tampoco es Miguel, ya que se refiere a Miguel en tercera persona. Eso también lo vemos, ¿no?, en el versículo 20. Sí. Y cabe también mencionar que Miguel ayudó a esta figura no identificada en su guerra espiritual contra el príncipe de Persia. Cuarto, la figura no identificada más tarde toca a Daniel en el versículo 18 para fortalecerlo, informándole en primera persona una vez, ¿no?, diciéndole: la paz sea contigo, hombre altamente estimado. Cobra ánimo, no tengas miedo. Así que, si bien el hombre nunca se identifica aquí en Daniel capítulo 10, debemos estar claros que no es ni Gabriel ni Miguel. Pero nos encontramos con el hombre nuevamente en Daniel capítulo 12. Versículo 1 dice: entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se ha anotado en el libro, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y la confusión perpetua. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Yo, Daniel, vi ante mí a otros dos hombres. Uno de ellos estaba en una orilla del río y el otro en la orilla opuesta. Fíjese, vemos aquí que el hombre vestido de lino nos lleva de vuelta a la aparición inicial de esta misteriosa figura que vimos en Daniel 10, versículo 5. ¿Quién es este hombre? Pues deberíamos pensar que este hombre, como vimos al principio cuando hablamos del original, que debe entonces identificarse con el jefe de los ejércitos del cielo. Lo deberíamos ver identificado aquí con Josué, con el comandante del ejército del Señor. El jefe del ejército de los cielos y el comandante del ejército del Señor deben ser la misma figura. ¿Cómo es posible esto? Bueno, primero lo primero. Hay que tener claro, entonces, aquí con el pasaje, que, que el hombre vestido de lino, ¿no?, mencionado en Daniel 10:5, es
y en Daniel 8:11 se opone al cuerno pequeño. Este hombre, entonces, que el autor no lo identifica con Gabriel, algo que podría haber hecho fácilmente en los versículos 16 del capítulo 8 o el versículo 21 del capítulo 9. Daniel ya conocía a Gabriel y lo habría reconocido si hubiera un nuevo encuentro. El hombre a quien ven el capítulo 10 debe identificarse con el que había hablado con Gabriel y lo había enviado a Daniel. Pero el hombre a quien Daniel ve en el capítulo 10 vestido de lino se describe aquí en esta imagen. En el versículo 6 se dice, uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Aquí vemos en este versículo y en la cadena de ideas que están siendo aquí dirigidas. Ah, por lo tanto, el hombre cuya voz Daniel escuchó desde las orillas de Ulai, cuando dio por primera vez a Gabriel, no es Miguel. Parece tener más alto que Miguel, que vimos aquí en el capítulo 10 versículo 21. Vamos a buscarlo, porque Miguel está escrito como ¿quién? El capitán de ustedes. En otras palabras, quien podíamos conocerle como el que está encargado de proteger a Israel. El patrón, entonces, de Israel. Eso es lo que deberíamos ir comprendiendo. Pero más aún, debería ser entonces ser identificado con el príncipe de los ejércitos, esta figura humana a quien escuchó en virtud de cómo fue descrita, ¿dónde? Como fue descrito aquí en el libro de Daniel, cuando vimos que fue descrita una figura con unas características divinas. ¿Cuáles son esas características divinas que estoy mencionando? Bueno, la vimos más arriba en el capítulo 10, versículos 4 al 6. Vamos a subir a ellos, porque la misma es escrita con dos elementos que la visten, algo externo a él, es la ropa, estilo de lino, con un cinturón del oro más refinado. Pero parte de la naturaleza de este ser que está viendo es que su cuerpo brilla, pero brilla en referencia a una piedra preciosa, el topacio, y su rostro resplandecía como el relámpago. Su faz, su presencia, porque otra palabra que conocemos que se usa para hablar de rostro es la palabra paní, que es la que vemos como la presencia de Dios, también descrita de esa manera. Es la misma palabra que vemos cuando se utilizó en referencia a cuando Jacob llamó al lugar Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara. Llamó a ese lugar Penuel. Así que el rostro que hace referencia, ese rostro que brillaba como el topacio, resplandecía como el relámpago. Y más aún, los ojos con dos antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Ya todos estos son elementos de
gloria, de brillo, de resplandecencia, elementos que están atados a divinidad. Así que, ¿a quién está viendo Daniel? Deberíamos estar comprendiéndolo entonces como que está viendo a nada más y a nada menos que a una figura divina, a- que está dando un discurso. ¿De qué manera? Bueno, el nombre descrito en Daniel aquí 5 al 6 es ciertamente uno de los ángeles más altos, un príncipe y un comandante militar celestial. Aquí tampoco debe identificarse con Gabriel porque se dirige al mismo Gabriel. Todas estas son observaciones importantísimas. ¿Por qué? Porque a la luz de afirmar de que es el comandante del ejército de Jehová, como vimos en Josué 5:14, en virtud del original hebreo, que es el ángel de Jehová, la encarnación visible del propio Jehová. Y estos elementos aquí descritos de cómo se ve esta figura humana, lo comparte también un lugar especial. Es Ezequiel, cuando al final de su primer capítulo vemos cómo se describe aquí una figura en particular. Vemos que se dice, luego, mientras estaban parados, con sus alas replegadas, se reprodujo un estruendo por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. Por encima de esa bóveda había algo semejante a un trono de zafiro, y sobre lo que parecía un trono había una figura de aspecto humano. De lo que parecía ser su cintura para arriba, había algo que brillaba como en metal bruñido, rodeado de fuego. De su cintura para abajo, había algo semejante al fuego y un resplandor a su alrededor. El resplandor era semejante al del arco iris cuando aparece en las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Ante esa visión caí en los rostros en tierra y oí que una voz me hablaba. Ven cómo comparten esos elementos de brillo, de gloria, y más aún porque es descrita esa figura humana como la gloria del Señor. Así que son elementos que se están compartiendo los profetas, de hablar de entonces de glorificación en las mismas figuras. Entonces, ¿a quién hace entonces mención? Nada más ni nada menos. Como el jefe del ejército celestial, el comandante del ejército del Señor, es nada más y nada menos que entonces el propio ángel de Jehová, a quien vimos anteriormente y discutimos en virtud de, vamos a movernos aquí, mostrarles con mayor agilidad, porque ya todo lo vimos, en virtud de esta cadena de pasajes y el razonamiento de la espada desenvainada, atando a la figura del ángel del Señor con el comandante del ejército del Señor. Así que esa es parte de la explicación que pueden ver en el video anterior, pero para efectos de lo que hemos estado discutiendo entonces hasta ahora, es que vemos ahora un claro elemento de el rol de Gabriel, el rol de Miguel y el príncipe, el jefe del ejército
de los cielos. Por supuesto, algunos tratan de identificar la figura de Miguel con el ángel del Señor, el comandante del Señor. ¿En virtud de qué? De esta palabra, capitán. Esta figura es descrita aquí. ¿De qué manera? Bueno, veamos lo siguiente. Vamos a resumir, compartir la pantalla y me disculpan por los problemas técnicos. Volvemos. Es utilizada por la palabra aquí capitán con la misma frase hebrea original de Sara. Así que, si uno es Sara y descrito como el príncipe de Israel, y la palabra comandante es Sar de Jehová, entonces príncipe de Jehová o ejército de Jehová, Miguel es el gran príncipe que está de parte de los hijos de el pueblo de Dios, el capitán de ustedes. Vemos que esta se ve empañada por la descripción en el versículo 13. Daniel 10:13 sí, empaña cualquier empate de Miguel con el comandante, porque aunque vemos que se repite y ahora se usa para príncipes, la misma palabra original de zar, es descrita como príncipe de primer rango, como uno de los príncipes de primer rango. Así que no hay forma de unir las dos figuras en virtud de el lenguaje original. Así que si Miguel fuese el comandante de Josué 5:14, entonces ese comandante no es más que uno de los comandantes del ejército de Jehová, cualquiera de los cuales podría presumiblemente haberle dicho a Josué que se quitara las sandalias porque estaba en tierra santa. Esto sugiere a su vez que cualquier número de ángeles podría haber ocupado el espacio con Jehová en la zarza o haber sido identificado con Jehová en Génesis 48. Esto simplemente no es consistente en la forma que se presenta el ángel de Jehová. Además, la afirmación de Josué 5:14 es que el comandante dirige la hueste celestial de Jehová y el príncipe no está asignado al pueblo de Israel como en los pasajes que hemos visto aquí en Daniel. Y él, aquí, claramente, no es la máxima autoridad en la esfera celestial. Aquí está asistiendo a esta figura divina, a este hombre divino, que vemos que le está hablando a Daniel. Y como tal, en esta figura no identificada, a quien todos los miembros de la hueste celestial, incluido Miguel, le responden. Esto a su vez trae algo que cabe mencionar. Miguel claramente no es la máxima autoridad, eso estamos claros. Pero, como asiste al hombre divino que le habla a Daniel, esta figura no identificada a quien todos los miembros de la hueste celestial, incluido Miguel, informan, sugiere entonces que hay un príncipe sobre todo el ejército. Y Daniel 8:25 se refiere a este príncipe de los ejércitos.
Nos movemos entonces a mostrarles ese pasaje, ¿sí? En particular, y les comparto ahora pantalla. ¿Por qué? Porque eso es particularmente importante, porque ya estamos cerrando este video, que lo busco y los comparto ahora en pantalla. La frase es hermosa, porque dice, este pequeño cuerno, creyéndose un ser superior, destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes. Vemos aquí, entonces, que Miguel no es más que uno de los principales príncipes, por lo que no puede ser el príncipe que está sobre todos los demás príncipes. Estas descripciones se me entienden mejor como la descripción del comandante de todo el ejército de Jehová, que es el ángel de Jehová, la segunda figura de Jehová encontrada por Josué. Ahora, le muestro la siguiente comparación de pasajes. Es, ¿por qué? Porque queda otro punto de prueba para esta identificación. Aquí, en Daniel 8, versículos 11 y 25, dice que el cuerno pequeño se magnifica de gran manera, ¿tá?, contra este jefe del ejército de los cielos. Sí, y se levanta contra el príncipe de los príncipes. Sí, y el paralelo que tiene aquí en Daniel 11, 36 al 39 es algo que la mayoría de los estudiosos identifican a este pequeño cuerno con Antíoco IV, como Antíoco IV. Este pequeño cuerno es el rey aquí descrito, y su descripción se ajusta a la de Antíoco IV y pone las respectivas descripciones en paralelo, que es revelador. Te aconsejo que le den pausa a este video y lo lean. Y si no lo han hecho, le doy otros 5 segundos para la misma. Pero, cerrando finalmente, los paralelos llevan a algunos estudios a sugerir que los títulos aquí, en capítulo 8, son epítetos que se refieren al mismo Dios. Esto todo tiene sentido si el príncipe de los ejércitos, el jefe de los ejércitos, el comandante de, de todos los ejércitos y el príncipe de los príncipes es el ángel de Jehová. El príncipe de los ejércitos de Jehová, el comandante de los ejércitos de Jehová, sea cual sea la versión bíblica que tú leas, son paralelos que no pueden explicarse adecuadamente si las frases que hemos visto hasta ahora en Daniel 8 simplemente apuntasen a Miguel. Eso hemos visto. Miguel entonces no puede ser simultáneamente tanto uno de los principales príncipes y el Dios de los dioses. Así que eso es todo, familia. Gracias por acompañarme en este video. Espero que sea de bendición. Les pido que encarecidamente que le den un me gusta a este video, lo compartan con otras personas que, como ustedes, están interesadas en estudiar este tema a la luz de la palabra. Será hasta una próxima grabación. El Señor les bendiga. Por favor, denle a suscribir y a la campanita para que se enteren cuándo será nuestro próximo video. Será hasta una próxima. Chao.